vamos a ir empezando y de todas maneras, bueno, esta relación, lo dejo apuntado un momento por aquí, diapositiva número 148. Bueno, y esto de todas maneras anticipamos mucho a lo que vamos a ver y es de todos modos pues una referencia a por qué los edificios de Calatrava son así, por qué tienen el aspecto que tienen. Y claro, nadie, por muy rupturista, vanguardista e innovador que sea, puede decir que todo se lo ha sacado de la chistera, que es ocurrencia suya, al fin y al cabo, y sobre todo pues en el caso de los arquitectos, que al fin y al cabo, pues a la hora de encontrar soluciones y de plantear cuestiones de tipo estético, pues van a pensar en soluciones del pasado y aunque sea, de todos modos, para darle una vuelta y plantear otra cosa. La estética de Calatrava, de todos modos, pues tiene, digamos, esa mezcla entre futurista y orgánico, que tiene sus edificios ya, pues sobre todo a partir de la década de 1990, pero aún así va a haber dos arquitectos que van a inspirar, digamos, de una manera clara. Y uno va a ser Jorge Utzon. A Utzon le hemos visto en clase, hemos visto su edificio más emblemático, que es este, la Ópera de Sydney. Bueno, ese edificio es levantado por este arquitecto de origen finlandés en Australia y de hecho pues viene a ser reconocido todavía pues, como una de las grandes maravillas de la arquitectura contemporánea, el edificio sin lugar a duda más famoso de todo el país, el emblema de la ciudad. Y claro, pues este autor, que de todas maneras pues se inspira en los modelos organicistas de la arquitectura de Alvar Aalto, de todos modos lleva a cabo un planteamiento ya digamos más propio de estas propuestas pues vinculadas a estas nuevas tendencias que existen en la actualidad y que vienen a estar presentes en la arquitectura futurista o high-tech y también en la arquitectura deconstructivista, y es idear los edificios como si fueran una suerte de esculturas colosales abstractas. Al fin y al cabo, pues este edificio pues nos puede recordar perfectamente a un velero que está surcando la bahía de Sydney. Pero de todos modos, también nos llama la atención otra cosa, y es el empleo del hormigón para levantar una forma caprichosa y ese colorido blanco del revestimiento exterior, digamos, tan llamativo. A todo ello, pues mientras también trata Utzon de responder a cuestiones de tipo práctico, porque al fin y al cabo el edificio tiene varias alturas, nos encontramos con diferentes espacios, con salas de mayor o menor capacidad, con otros espacios de un uso, digamos, diverso, que respondan a otras necesidades. Bueno, Utzon a lo mejor a alguien podría sonar muy lejanamente, desde luego que el edificio que habéis visto es más que de sobra conocido, pero ya la figura de Pierluigi Nervi, esa es todavía más ajena, pese a ser un arquitecto italiano. Viene a ser un autor, pues más bien contemporáneo a Pissarro, a Saint-Loiza, y que viene a desarrollar su obra pues precisamente en esos años de crecimiento económico italiano, equivalentes, digamos, al desarrollismo español. Viene a ser reconocido en Italia
como el rey del hormigón. Y es que al fin y al cabo forma parte de esa tendencia dentro de la arquitectura tardomoderna que trata de dignificar dicho elemento constructivo, buscando además soluciones, digamos, ingeniosas para responder a las nuevas necesidades que surgen en aquella época. Bueno, un ejemplo de ello es este edificio, el Palacio de los Deportes de Roma. Aquí va a idear una enorme cubierta de hormigón que en algunas partes va a ondular y que va a soportar con estos pilares inclinados. Daros cuenta de todos modos en esa forma, aunque digamos que Calatrava va a contar con soluciones mejor calculadas y con materiales que responden mejor. Aquí nos encontramos pues con esos soportes de hormigón que vienen a tener esta forma, como de flecha, y que en cierto modo digamos que se abren como si fuera una suerte de aro. Aún así, de todas maneras, cuenta con estos soportes verticales que vienen a asegurar la construcción, formando este espacio que de todos modos nos puede recordar hasta cierto punto la carpa de un circo. Bueno, una plaza de toros. Una plaza de toros. Ya, pero es que este edificio es anterior. O sea, la de Arroyo de la Bueno, pues edificios de Calatrava. El primero de ellos que vamos a ver es la estación de Stapelhofen en Zúrich. Bueno, Calatrava crea su estudio de arquitectura tras haber concluido sus estudios también de ingeniería civil y con una formación un tanto inicial en Bellas Artes. Y progresivamente los encargos que va recibiendo son de mayor importancia, aparte de diseñar pues, edificios de uso empresarial e industrial, así como el diseño de interiores. Digamos que su primer gran encargo lo recibe en dicha ciudad suiza, donde él había abierto su estudio, luego ya más adelante abriría el de Valencia. Aquí, de todas maneras, nos encontramos con un proyecto aparentemente modesto, pero por aquel entonces se trataba de su obra más ambiciosa. Esta suerte de estación, que nos puede parecer de cercanías, tenía que responder a diferentes cuestiones prácticas. La principal de ellas era poder levantar una pasarela peatonal por la parte superior, que al mismo tiempo venía a servir de marquesina, al tiempo pues que empleaba el hormigón en los espacios interiores, el lugar pues, donde se podían encontrar pues, el espacio para la venta de los billetes, los espacios destinados a la hostelería, los puntos de información, los posibles puntos de información, etcétera, etcétera. Bueno, al tiempo pues también acomete reformas. En el caso de la estación del tren de Lucerna, un edificio más grande y anterior en el tiempo, pues fruto de esas necesidades, Calatrava se va a encargar de levantar un nuevo vestíbulo más amplio y diáfano, donde aquí nos vamos a encontrar con estos grandes pilares inclinados que curiosamente soportan esta cubierta volada de la parte superior, y que ya vienen de todos modos pues, a anticipar las formas que ya nos vamos a encontrar con posterioridad. Ahí ya de todos modos hay que señalar una cosa, y es que
digamos, su estilo, digamos, más característico todavía no estaba presente. Los encargos que recibe son relativamente modestos, con lo cual, pues tiene que buscar soluciones, digamos, de carácter práctico. El hormigón es sostenido por estos pilares metálicos para asegurar, por tanto, la construcción. Desde luego que ya por aquel entonces empieza a diseñar puentes. Habíais visto de todos modos en el reportaje de Mercópolis, uno que levanta en Valencia, cabe señalar este otro, el puente de Roda. Este puente en Barcelona tenía que responder a varias cuestiones. Tenía que responder a una alta capacidad de tráfico, es decir, con un tablero que permitiera el tránsito de vehículos con 2 carriles en las 2 direcciones, pero por donde también pudieran pasar peatones. También tenía que responder a otra cuestión, digamos, de carácter práctico, y era el acceso al puente desde la parte inferior del mismo. Así que claro, ya se trata de un puente amplio que tenía que salvar un importante desnivel de terreno y una altura también, digamos, destacada. Para ello va a emplear 2 arcos metálicos a cada lado, unidos entre sí, y del cual van a pender estos cables que van a ser los que permiten sostener el tablero. Viene a ser un sistema, digamos, mixto de lo que se había venido utilizando desde el siglo XIX. Bueno, los puentes de estructuras metálicas básicamente les había de 2 tipos. Uno con soportes rígidos y otros con cableado. Un ejemplo de un puente que utiliza cables es el Golden Gate de San Francisco y también el puente de Brooklyn de Nueva York. Se utilizan grandes pilares, de los cuales de un extremo a otro penden unos enormes cables de acero que a su vez sostienen otros cables que permiten sostener el tablero. Eso permite cubrir grandes distancias. Pero claro, son unos puentes que pueden generar problemas de estabilidad. Así que claro, es una estructura ligera, pero se puede comprometer la estructura de dicha estructura de la redundancia. En cuanto a los puentes rígidos, pues van a utilizar soportes más gruesos, donde se van a emplear remaches, soldaduras. Un ejemplo de ello pues sería el caso del puente colgante de Valladolid, que es un puente de todos modos anterior a esos 2 ejemplos que os he citado. Claro, la estructura es más firme, es más segura, pero el puente pesa mucho más. Para sostener el tablero se tiene que utilizar más peso, con lo cual o tiene que haber soportes intermedios o solamente se van a poder cubrir espacios bastante limitados. Así que los dos sistemas tenían ventajas e inconvenientes. Luego además, en el caso de los puentes que utilizan cables, estos se podían levantar más rápido, había que utilizar menos elementos. Y además eran más baratos de edificar. Bueno, el sistema de cables era habitual, y hasta cierto punto lo sigue siendo en Estados Unidos. El que utiliza los soportes rígidos, por el contrario, lo es o lo era en Europa. Bueno, con el paso del tiempo, naturalmente, los materiales que se emplean van a ser cada vez mejores. Y por tanto se puede llegar a una solución intermedia que combine los elementos rígidos con los elementos, digamos, más flexibles. Los soportes que pudieran ser pilares, arcos, etcétera, etcétera, con los cables. A ese punto, digamos, les llega Calatrava.
Con lo cual, pues va a emplear una solución de este tipo. Imaginad, no sé si recordáis cómo es el puente colgante de Valladolid. Bueno, de todos modos os pongo una imagen para refrescar. Bueno, pues simplemente esta, para hacernos una idea, utiliza los soportes rígidos, también con otras estructuras metálicas puestas en diagonal, pero emplea un arco que viene a estar pues unidos entre sí por la parte de arriba, pero que, digamos, pues sirve de elemento de sujeción, aunque esté por encima del tablero. Al estar unidos, pues precisamente los soportes de esa manera. Pues bien, imaginaros que ese puente se construye ahora en la actualidad con los materiales que existen. Pues se emplearía cables, y en vez de utilizar dos arcos, pues se podría utilizar solo uno. ¿De qué manera? Bueno, pues digamos que la traba, según va pasando el tiempo, se va mostrando cada vez más usada. También porque va a poder disponer de más medios para poder llevar a cabo sus trabajos. Los más medios quiere decir más presupuesto, claro. Así que en este caso va a utilizar va a utilizar 4 arcos, 2 a cada lado, y va a utilizar cables que se van a emparejar, formando pues digamos una suerte de triángulo, ya que estos se van estrechando hacia el interior. Viene a ser muy habitual en el caso de Calatrava que los soportes se inclinen hacia un lado o hacia otro. Bueno, de todas maneras, en comparación con otros ejemplos que ya iremos viendo, aquí, digamos, se muestra más convencional. Digamos que las obras con su estilo característico todavía no son, digamos, visibles. ¿Qué es lo que se cayó de Calatrava? ¿Qué fue? ¿Un techo o qué fue? Exactamente de dónde, porque hay varios casos. Bueno, Seguro musulmán. Es que hay muchos. Ya. No, si ya de acerca de polémicas y todo eso ya iré a hablar. Pese a que en España hasta 1992 era más bien poco conocido, más allá del mundillo, pues esto no le impide pues recibir sus primeros encargos internacionales, aunque fueran, digamos, relativamente modestos, como esta intervención el espacio Brookfield Place en Toronto. Ahí va a diseñar las cubiertas de 2 de los espacios: la Galería Allen Albert, donde ya evidentemente existían construcciones anteriores en esta galería comercial, y la St. Paul Square. Ese espacio pues acristalado a modo de falsa plaza, que viene a llenar el espacio y que cuenta pues con esa estructura metálica acristalada con unas formas que nos pueden recordar a las bóvedas de crucería góticas, mientras que aquí opta por soportes inclinados y una bóveda de cañón parabólica. Ahí ya de todos modos digamos que no está inventando nada. Esa es la forma que tienen los soportes y las cubiertas de la Sagrada Familia de Barcelona. Solo que en vez de ser en piedra, aquí lo que nos encontramos es con acero y vidrio. Aunque realiza encargos en el extranjero, su fama como ingeniero civil le va a permitir levantar puentes, y esto pues sobre todo
le permitirá realizar una de sus obras más famosas. Hasta ese momento, no obstante, pues va a acometer proyectos como los que veis aquí, la pasarela de la Devesa de Ripoll, por un lado, y el puente de Lusitania en Mérida. Yo creo que eso está mal escrito. Bueno, en el caso de la pasarela de Ripoll, aquí digamos que se muestra más caprichoso que en el caso del puente de Bac de Roda, que intenta, digamos, pues solucionar cuestiones más de carácter práctico. De hecho, os puede dar una sensación muy curiosa esta pasarela, y es como que está el puente inacabado, cuando al fin y al cabo lo que hace es replantear la pasarela para poder subir por aquí. Ya más adelante lo que hará será inclinar y curvar los tableros para evitar, digamos, pues soluciones de este tipo. Aquí sí que podéis ver cómo utiliza el arco metálico para sostener el tablero de la pasarela, donde además pues va a utilizar soportes metálicos que va a inclinar. En el puente de Lusitania, en vez de soportes rígidos, veis que nuevamente va a utilizar cables. En este caso, en vez de pensar en el uso de 4 arcos, va a pensar en 2 de ellos, aunque eso sí, soportados con un único soporte de hormigón, bueno, 2 a cada extremo, que además son los que permiten el tránsito de vehículos de un lado a otro. Además, los cables van a pender desde el centro, abriéndose hacia afuera, y por tanto los vehículos pasarán entre medias de dichos cables. El puente que marca un antes y un después en su obra civil, desde luego que es el puente de Alamillo en Sevilla. Un puente que se encuentra pues, casi en la periferia de la ciudad. Y que se levantó debido pues, a la construcción de nuevas infraestructuras de transporte en la ciudad andaluza en vísperas de la Exposición Universal de 1992. Aparte de solucionar cuestiones de carácter práctico como el empleo de un gran tablero que tenía que atravesar de un extremo a otro el río Guadalquivir, soportando el tráfico pesado y teniendo en consideración que el río Guadalquivir es un río navegable. Bueno, por allí todavía no han llegado los barcos de Costa Cruceros, pero bueno. Al fin y al cabo, pues, barcos de diverso calado, pues sí que tenían que pasar por ahí. Bueno, cuestiones aparte de este tipo, Calatrava lo que va a idear es un gran soporte inclinado, del cual pues literalmente penden estos tirantes metálicos de una estructura, digamos, algo más rígida que en el caso de los cables que hemos visto antes, que permiten sostener el tablero. Esta estética rupturista y original en su momento va a ejercer una poderosa influencia y digamos que va a marcar también un antes y un después en la construcción de puentes. Bueno, hasta ese momento los puentes que se estaban levantando prácticamente por cualquier lugar del mundo eran vistos pues simplemente como obras civiles que tenían que responder a una cuestión de tipo práctico. Los puentes que eran bonitos eran los puentes del pasado. Los que se estaban levantando en los años 80 pues simplemente servían para pasar de un lugar a otro. Y sin embargo, tras la construcción del puente del Alamillo, pues se empieza a pensar en buscar soluciones que al mismo tiempo también
tengan una estética y que por tanto, digamos que dignifiquen precisamente a este tipo de construcciones. Ya, por cierto, los modelos de Calatrava, incluido evidentemente este, van a ser reiteradamente copiados. No nos tenemos que ir tan lejos para buscar una réplica, lo podemos comprobar pues, en el puente que hay en Valladolid, en la avenida de Zamora. Pensaba que era de él. ¿No? Yo pensaba que era de él. Algunos lo llaman puente de Calatrava, pero no lo digo de él. Por la hispanidad. Si fuera de él, lo veríamos en la sucesión de diapositivas. Bueno, la otra obra civil, y en este caso una estructura que va a hacer que Calatrava gane una enorme fama, con repercusión internacional incluida, va a ser la Torre de Comunicaciones de Montjuïc, en Barcelona. A diferencia de lo que hizo Foster, que nos puede recordar pues más bien a una estructura de carácter práctico, Calatrava pues va a optar por una estética muy singular, en la que, entre otras cosas, pues va a buscar ocultar precisamente los dispositivos electrónicos que tendrían que ser, digamos, moneda de cambio de dichas estructuras. Es decir, Calatrava no va a realizar pues una simple torre con una estructura de carpintería metálica de la cual van a pender antenas. No quería hacer un repetidor al uso, sino que idea una forma originalísima que en cierto modo pues, nos puede recordar a los juegos que hay en las articulaciones, y ya más concretamente pues lo que los podemos encontrar en una cadera y en un codo. Viene a ser, digamos, una suerte de combinación de las mismas, o al menos así me lo parece. Todo también, digamos, con esa forma de aguja que parece pender de la torre, como podéis ver, y que viene, digamos, pues curiosamente, como a figurar de manera muy significativa en el espacio que se encuentra en Montjuïc. Parece más, digamos, una suerte de escultura colosal realizada en metal que una obra de ingeniería. Curiosamente, y esto es algo un tanto olvidado, no deja de ser curioso que en los fastos de 1992 Calatrava realiza un tercer edificio. Y más bien a este sí que le podemos denominar como edificio. El puente no deja de ser una obra civil, la torre de telecomunicaciones es una estructura. Sin embargo, el pabellón de Kuwait realizado para la exposición universal de Sevilla, también es realizado en esta época y en buena medida, digamos que viene a anticipar precisamente las formas que nos vamos a encontrar en otros edificios. Vamos a ver luego ya más adelante otro pabellón que él construye para otra exposición universal y que va a contar con elementos que ya venían a estar presentes en este pabellón, un edificio, digamos, de un tamaño relativamente modesto. Pero claro, los pabellones de las exposiciones universales vienen a ser una muestra también de las posibilidades que tiene la arquitectura
y de las propuestas que se quieren llevar a cabo. En este caso, bueno, pues nos puede recordar el edificio, digamos, pues a ciertos organismos, animales, que tienen muchas patas. Digamos que parece como que se van, digamos, entrelazando entre sí. Como si viéramos, digamos, a una suerte de 100 pies que se ha puesto boca arriba. Porque además, esta suerte de falsa cubierta es móvil. Así que claro, va a jugar con la disposición de elementos en este edificio que de todas maneras pues no era tan grande. Bueno, las obras que realiza en 1992 le van a granjear una gran fama y esto le va a permitir acometer proyectos de mayor calado, de mayor importancia y con presupuestos mucho mayores. Digamos que el primer gran edificio que realiza y donde podemos reconocer perfectamente la estética de Santiago Calatrava lo va a realizar curiosamente fuera de España. Si obviamos los edificios que hemos visto antes, digamos que lo que viene ya definitivamente a marcar las características del autor es la estación del tren de alta velocidad francés de Lyon. La estación Saint-Exupéry. Bueno, en el reportaje que vimos antes de ayer, vimos cómo la estaban construyendo en su momento, allá por 1993, en el 94 fue cuando se inauguró. Se veía pues cómo estaban levantando esta parte, la de las marquesinas. Bueno, independientemente, digamos, de esas cuestiones que él tenía que responder como ingeniero, como el hecho de contar con una amplia marquesina o contar con espacios de uso diverso, así como un amplio vestíbulo, ya nos vamos a encontrar con esas cubiertas curvadas y alargadas, una forma un tanto caprichosa, pero también con una forma un tanto singular, un tanto futurista, pero también de inspiración orgánica. Al fin y al cabo, veis esta forma de flecha, que nos pudiera recordar también de todos modos a un cohete supersónico, pero ya en el exterior, digamos que aun con el empleo del hormigón, del metal y del vidrio, pues en el exterior nos puede recordar perfectamente a un ave que está desplegando las alas, haciendo referencia pues precisamente a la velocidad de los aviones. Ahí ya tenéis de todos modos pues unos detalles del interior, donde veis cómo va a utilizar pues esos soportes inclinados, como ya os había mencionado antes, y esas formas pues un tanto caprichosas que emplea con el hormigón. Luego además, pues cabe señalar una cosa, y es que este aspecto futurista sigue siendo reconocible todavía hoy. Al fin y al cabo estamos hablando de un edificio que ya tiene 30 años. No deja de ser curioso un hecho, y es que, aunque a Calatrava le asociamos a grandes proyectos, con edificios de un tamaño incluso colosal, con presupuestos disparatados, lo cierto es que a lo largo de su carrera ha cometido en muchas ocasiones proyectos, digamos, un tanto modestos. Es decir, que no deja de ser curioso que, aunque haya realizado pues, edificios como los de las Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, o la estación del World Trade Center de Nueva York,
o el Auditorio de Tenerife, o la estación que acabamos de ver antes, pues ha realizado puentes y pasarelas peatonales un tanto modestas y también la intervención en edificios, digamos, pues de un tamaño, digamos, menor. Claro, en cuanto a esos edificios, pues más pequeños, en lugares que a lo mejor, que digamos no le venimos a asociar por él, por su caché como autor, pues digamos que se han ido abandonando, pero esa querencia precisamente a realizar puentes en los más diversos lugares del mundo, digamos que han venido existiendo, y es algo que de todas maneras pues vamos a seguir visualizando. Así que, claro, pues no deja de ser curioso que, habiendo levantado pues, un puente de un tamaño tan grande como el del Alamillo, en Toronto, levanta esta pasarela peatonal, donde emplea este arco con estructuras metálicas rígidas e inclinado, que ya hemos visto pues, con anterioridad en Ripoll. También está este otro puente en Berlín, el puente del Príncipe, y la Georgia de San Jordi en Alcoy, que este espacio de uso sociocultural, como podéis ver. Más ingenioso es este puente que realiza en Manchester, el Trinity Bridge. Bueno, Manchester, al igual que otras ciudades del mundo, pues ha tenido un proceso de renovación urbanística. Manchester había sido uno de los grandes centros fabriles británicos, pero debido pues, a los cambios económicos en el Reino Unido, pues su economía, digamos, pues se vio sacudida, se transformó. Y eso pues también tuvo repercusiones en la ciudad, se construyeron nuevos edificios y también se crearon pues nuevas estructuras que respondieran también pues a las demandas de los ciudadanos. También allí nos vamos a encontrar una cosa muy simple, y es que en la actualidad se busca mejorar la movilidad urbana, especialmente a pie, es decir, se busca poder pasar, digamos, de un sitio a otro, pues salvando pues, los cauces de los ríos o de los canales, como vendría a ser este caso. También pues, poder salvar con seguridad las zonas pues, transitadas por el tráfico de coches o de trenes. Así que, claro, pues disponiendo de mejores medios y de presupuestos más amplios, los ayuntamientos de diferentes lugares pues realizan puentes más pequeños que son simplemente pasarelas peatonales. Esto, de todos modos, pues hace 100 años no se hacía casi nunca. Una simple pasarela peatonal era para cruzar pues, un pequeño canal o un pequeño arroyo, pero no para atravesar un río como pudiera ser el Támesis. Es decir, en Londres hubieran levantado un puente para que pasaran coches y no un puente como el del Milenio, para que pasaran solo peatones. Bueno, señalado esto, pues estos puentes, digamos, más modestos, que al fin y al cabo pues tienen que soportar menos peso y cubrir en principio menos espacios, permiten, digamos, realizar soluciones más ingeniosas. En el caso de Calatrava, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a utilizar un tablero curvado.
permitiendo además que los peatones pudieran acceder desde un lado u otro y no tener que contar pues, con un acceso retranqueado como el que hemos visto antes en Ripoll. Es decir, él busca nuevas soluciones más estéticas, pero también más ingeniosas, en vez de utilizar, pues digamos, pues esos quiebros y requiebros que nos vamos a encontrar pues muchas veces y que por ejemplo pues pudiera ser, y ya tomando nuevamente el ejemplo de Valladolid, la pasarela que está en el barrio de La Farola, que permite pasar a donde estaba la antigua estación del tren de Ariza y el barrio de la Ciudad de la Comunicación. Que vamos, yo no sé si habéis pasado por allí. Yo siempre que voy de un lado a otro pienso que me va a atropellar un paciente. Bueno, así que para poder salvar también, digamos, el desnivel de alturas que hay entre una calle y otra, va a utilizar este soporte metálico inclinado, del cual pues penden todo este sistema de cableados que se dispone de una forma pues un tanto caprichosa a un lado y también al otro. Bueno, más conocido en España y más polémico es el puente de Zubizuri en Bilbao. El puente de Zubizuri también nace de un proceso de renovación urbanística en el entorno del antiguo puerto en la ría de Nervión. Es decir, que no solamente se construyó el Museo Guggenheim de Bilbao, sino que también se buscó pues, mejorar el entorno y hacerlo ganar a la ciudadanía. Bueno, el caso es que se levanta esta pasarela peatonal nuevamente con un tablero curvado, pero el puente, pese al empleo de este arco inclinado, nuevamente como hemos visto en otros puentes de Calatrava y que nos seguiremos viendo, va a tener problemas. El más grave y más evidente, pues en el tablero se va a utilizar el vidrio. Y claro, pues ¿qué es lo que sucedía cuando se pasaba por ahí? Pues que te resbalabas. Sobre todo, pues bueno, las jornadas allí han sido épicas. Yo por lo menos pude sobrevivir. Con lo cual, pues hubo que buscar soluciones para evitar pues, los porrazos. Es decir, que se utilizaran pues, unas tiras a modo de lijas pegadas sobre la superficie, también una suerte de moqueta. Pero luego también hubo otro problema. Y era acerca del acceso al puente. Digamos que se comprueba, se comprueba con posterioridad de que había que mejorar el acceso al mismo. Se levanta otra pasarela, pero no lo va a hacer Calatrava. Creo que se le encargó a Lucio Costa, el arquitecto portugués. No estoy de todos modos muy seguro. Con lo cual, pues Calatrava denunció al Ayuntamiento de Bilbao. A su vez, el Ayuntamiento de Bilbao también había denunciado a Calatrava, por lo cual hubo también hubo pues, evidentemente denuncias cruzadas. Más que por las incidencias de ese tipo, pues se le denunció por los sobrecostes y la ineficiencia del puente. Claro, a vueltas de ello, pues claro, pues hay muchas críticas, incluso pues también chistes, pero también no deja de ser sintomático que la gente pues se acerque a él y se haga fotos con él mismo. Vamos, yo lo he hecho también. Tampoco voy a hacer de inquisidor. ¿Fotos con el puente o con Calatrava? Pero ¿y por qué había dificultades? Calatrava no pasó ya por ahí. Viene, nos avisa, llevamos. Bien. Yo creo también. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, cuando se celebró la Exposición Universal de Lisboa, también se realizaron pues nuevas construcciones y nuevas infraestructuras en la ciudad. Curiosamente a Calatrava no le encargan hacer un puente que sí que se construyó por aquel entonces, pero sí que le encargan construir una nueva estación de ferrocarril. Bueno, de todas maneras, también Calatrava tenía que responder a cuestiones de tipo práctico, porque al fin y al cabo Lisboa es una ciudad que es muchas cosas, pero lo que no es llana. Cuenta pues con numerosas cuestas, con un terreno irregular, lo cual pues evidentemente dificulta la construcción de infraestructuras de transporte, ya más particularmente las ferroviarias. Bueno, cuestiones de ese tipo pues se explican, pues entre otras cosas, que levantara estas pasarelas para el acceso al edificio, que ordena pues con esta gran marquesina que nos puede recordar pues precisamente a esa galería comercial que hemos visto antes en Toronto, y donde aquí nos vamos a encontrar con un elemento que va a ser muy habitual y que de todos modos venía a ser algo que ya se había utilizado en el pasado, digamos esa suerte de forma de peineta acristalada y con estructuras metálicas que sirven también de montantes y que permiten ser una marquesina en el acceso a los edificios. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, a ver si lo puedo encontrar. Bueno, fijaros pues en una de las famosas estaciones de metro de París. Bueno, digamos que no van a decir que son tan famosas en París como Notre Dame o la Torre Eiffel, pues sería falso, evidentemente. Pero claro, aquí ya nos encontramos, si nos olvidamos de esos elementos ornamentales propios del modernismo, pues con una estructura metálica que sirve también de montante al cristal, que permite de todos modos pues refugiar en parte a aquellos que acceden a la estación. Claro, es una escultura más bien modesta. Ya os podéis imaginar que ahí debajo, pues esperando a alguien mientras llueve, pues como mucho va a haber 6 personas. Y siendo, digamos, generoso. Pero claro, viene a ser esto mismo, como veis de todos modos aquí, pero más inclinado, con un tamaño mucho mayor. Al fin y al cabo, digamos que el estudio de estructuras pues permite resolver soluciones empleando los medios con los que se podía contar en ese momento. Bueno, aquí tenéis de todos modos pues una imagen del conjunto. Aquí ya de todos modos pues podéis comprobar algo que ya viene a ser de todos modos muy común, el empleo de una cubierta cristalada que permite una iluminación cenital y que el espacio, digamos, pues sea más cálido y más acogedor dentro de lo posible. Todo ello pues mientras sigue utilizando pues estructuras metálicas, el vidrio y el hormigón. Bueno, al igual que otros arquitectos como Rogers o como
como ven y como hemos visto con anterioridad, Calatrava va a construir unas bodegas. Debido al crecimiento del sector vinícola en España y también al desarrollo del enoturismo, las empresas pues van a encargar la construcción de nuevos edificios a arquitectos de prestigio. Va a ser, por tanto, pues una tipología arquitectónica que va a tener una curiosa relevancia en España. Así que, claro, pues en ocasiones pues estaríamos pensando en las bodegas como qué tipo de edificios. Pues algunos que albergan edificios del pasado que han sido rehabilitados con dicho fin, como pudieran ser pues antiguos monasterios medievales o palacios que se localizan en áreas rurales. En otras ocasiones pues lo venimos a asociar pues a edificios pues más propios de la arquitectura de uso industrial, es decir, que vendríamos a pensar que tendrían el aspecto pues parecido a una nave de una empresa del sector agropecuario. Pero luego ya también en otras ocasiones digamos que buscan significar especialmente los edificios, recurriendo pues a propuestas digamos un tanto singulares, porque al fin y al cabo pues las bodegas, en el caso de España, pero también en otros lugares, no son simples edificios donde se produce y se almacena el vino, sino que además pues, se han convertido en lugares que vienen a albergar pues, eventos de diferente naturaleza. Daros cuenta, pues aquí, que puede haber, pues a lo mejor hay un evento relacionado con una celebración. De tipo, bueno, el tipo que sea. Pero claro, ya también de todos modos, pues podéis pensar que las bodegas sitios pues se celebran cortes, bodas, etcétera, etcétera. Bueno, igual que en otros sitios de la provincia de Valladolid. Bien, en el caso de Calatrava, pues podemos señalar que claro, en el exterior del edificio nos encontramos el color marrón, que vendríamos a asociar pues, a las propias barricas de roble, pero también estas formas que ondula como si fueran unas traviesas, unas vigas de madera que se van curvando y retorciendo, pero que de todos modos también nos van a recordar, y aunque esté presente el color blanco tan característico de la obra de Calatrava, al propio paisaje montañoso de la zona, a esas colinas que se encuentran alrededor de un roquedo de piedra caliza. Todo ello pues buscando pues, una vinculación también con el paisaje, una relación pues, con la naturaleza y también con los cultivos que se encuentran alrededor suyo. En Milwaukee, Estados Unidos, va a intervenir en un museo, construyendo, curiosamente, también un puente, una pasarela peatonal. Va a levantar el puente y pabellón Quadracci bueno, mientras que con respecto a la pasarela, pues no. Otra vez nos vamos a encontrar con un soporte metálico inclinado y con el uso de cables de acero. Acerca de este edificio, pues nos vamos a encontrar con estos elementos, como curiosamente, pues esta suerte de marquesina que se encuentra
que se encuentra aquí y donde nos vamos a encontrar con una cubierta móvil, ya que al fin y al cabo pues nos encontramos con esta estructura cristalada que temporalmente se puede abrir o cerrar. Como veis ahí, aquí no está bien, lo mío, ahí está bien, ahí ya no está cerrado. Con lo cual nos da esa impresión, digamos, como de edificio del futuro, como si estuviéramos ante una nave espacial, como si estuviera despegando unas alas. Y además también esto es significativo. Curiosamente, el puente se integra con el edificio, busca una relación entre ambos. Parece un elemento más de la construcción y no un simple acceso, una simple pasarela. Todo ello también, digamos, teniendo en cuenta que es un edificio que tiene un uso muy determinado. Es un edificio que forma parte de un museo y, evidentemente, pues todo tiene que responder también a cuestiones prácticas. Aquí tenéis precisamente el acceso para vehículos al parking del interior. A diferencia de lo que había sucedido en Barcelona, donde diferentes arquitectos trabajaron y realizaron diferentes edificios, digamos como que en Barcelona habían querido repartir el pastel, y claro, pues Calatrava había realizado la torre de comunicaciones, Foster levantó otra, de Bofill ya hemos visto el edificio que levantó, Isozaki construyó el Palau Sant Jordi. Pues curiosamente a Calatrava le van a encargar ni más ni menos que el diseño del complejo olímpico de Atenas para las Olimpiadas de 2004. Va a abordar, por tanto, la construcción de edificios de uso deportivo. Bueno, raramente pues ha llevado a cabo obras de dicha naturaleza. Así, por ejemplo, pues uno de sus proyectos fracasados, que no vamos a ver porque a mi juicio no merece la pena ver un edificio que está abandonado y a medio de construir, pues tuvo lugar en Italia, con el diseño pues precisamente de unas instalaciones de esta naturaleza, destinadas para la práctica deportiva de la natación y de deportes de piscina. Luego también estaría el caso del Ágora de Valencia, que puntualmente se ha utilizado para eventos de este tipo, pero acerca de la construcción de pabellones, estadios, etcétera, etcétera, aparte de las obras que levantó en Atenas, digamos que en el conjunto de la obra de Calatrava brillan por su ausencia, cuando de todas maneras, pues a la fecha de hoy, digamos que vienen a ser uno de los grandes proyectos que buscan ser realizados por arquitectos de fama internacional, y no ya solo edificios nuevos, sino también aquellos que han sido reformados. Claro, un ejemplo de un estadio deportivo pues referente a nivel internacional de nueva construcción es el famoso nido del Estadio Olímpico de Pekín. Un ejemplo de lo segundo es el Estadio Olímpico de Múnich, que bueno, ahora como los clubes deportivos buscan dinero hasta debajo de las piedras, ahora es el Allianz Arena. Que claro, pues debido pues a esta intervención, pues otros estadios deportivos,
están siendo reformados para mejorar su capacidad, para poder realizar eventos de otra naturaleza y claro, pues una reforma de ese tipo pues, se ha llevado a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, otra se está llevando a cabo en la actualidad en el Camp Nou de Barcelona. Bueno, señalado esto, pues curiosamente Calatrava, en vez de construir un estadio o construir un pabellón, pues va a realizar varios edificios. Tenéis por un lado esta galería que permite el tránsito, la comunicación entre diferentes áreas y que nos puede recordar a una cosa. ¿Sabéis a cuál? A una suerte de gusano. Así que esta galería de acceso, cubierta y acristalada, de todos modos pues nos puede recordar a una forma orgánica. Aunque evidentemente con un tratamiento pues más bien abstracto y como si estuviéramos hasta cierto punto pues ante una escultura de tamaño colosal. Más convencional por las formas, pues lo encontramos aquí en el pabellón Nikos Galis, que nos puede recordar pues, ya de todas maneras a otros edificios de este tipo, donde pudieran albergarse, pues, por ejemplo, competiciones de baloncesto. Y el velódromo, donde el sistema que nos hemos encontrado en los puentes, pues lo va a utilizar en la cubierta para poder ser sostenida y para poder ser sostenida, no recuerdo muy bien si se puede mover o no. Bueno, también veis que de todas maneras, pues, artistas del grafiti, entre comillas, pues también hay en Atenas. Bueno, allí va a levantar el Estadio Olímpico, un edificio que de todas maneras pues acabará dando problemas, la cubierta, acabará también pues, teniendo serios problemas estructurales, que siguen siendo pues, un problema a fecha de hoy, teniendo en cuenta de que tendría que posibilitar pues, cubrir buena parte del mismo. Es decir, no estaba diseñado como un estadio completamente cubierto, pero sí que se pudieran utilizar pues, posteriormente pues, estructuras que lo permitiesen. Bueno, frente a ese proyecto, frente a ese edificio que hemos visto en Atenas, el Estadio Olímpico, viene a ser, digamos, pues, señalado como uno de los fracasos de Calatrava. El arquitecto valenciano va a llevar a cabo la construcción de una torre de apartamentos en la ciudad sueca de Malmö. Es el edificio Turning 2. Bueno, este edificio que de todas maneras he señalado como uno de sus referentes más conocidos a nivel internacional y que vendría a ser, digamos, lo que hubiera podido acometer Calatrava si hubiera levantado un rascacielos, digamos que es lo más parecido a lo que ha hecho en su vida, o al menos lo podríamos considerar como una suerte de rascacielos pequeño. Se va a inspirar evidentemente en formas orgánicas.
Bueno, aquí tenéis de todos modos este diseño que se inspira, obviamente, en un torso urbano, un torso humano que literalmente está girado sobre sí mismo, marcando un esbozo, como si estuviera marcando la famosa línea serpentinata de las esculturas de Miguel Ángel. Claro, esta manera de representar, la manera de curvarse una persona sobre sí mismo, viene a estar presente en el edificio, el cual, cuanto a su distribución en planta, nos puede recordar perfectamente a las vértebras de la columna. El diseño de cada planta es idéntico, pero la disposición de cada una de ellas es diferente. Van rotando. Por ello, pues va a emplear una serie de elementos metálicos que van a servir, digamos, de soporte para equilibrar estructuralmente el edificio. Con lo cual, el aspecto que tiene, bueno, no deja de ser muy curioso, que el espacio central que distribuye las viviendas y donde se localizarían los ascensores y la escalera de servicio, pues nos puede recordar precisamente al hueco que hay en las vértebras humanas. Bueno, pues el aspecto es este. Daros cuenta pues también cómo juega con la sorpresa y el impacto visual. Viene a destacar pues el entorno urbano de la zona y además busca, digamos, el ilusionismo óptico, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos parece visto el edificio así? Pues que literalmente... No, que literalmente el edificio es más estrecho por la base. Pero claro, al ir girando sobre sí mismo, pues literalmente nos da esa sensación. También pues curvando ligeramente estas partes y pensándolos también como si fueran estructuras moduladas, como si fueran literalmente vértebras que van ordenando que se van ordenando cada 5 alturas. Bueno, el Auditorio de Tenerife es otro de sus edificios más conocidos. Santa Cruz de Tenerife. Es señalado pues como uno de sus edificios, una de sus obras, con una estética, digamos, pues impactante, llamativa, singular. Uno de sus grandes éxitos a nivel estético y con un enorme impacto a escala local y también a escala internacional, pero también uno de sus edificios más polémicos por los problemas que ha ido generando y que se han ido acumulando con el paso del tiempo, precisamente pues, por la propia osadía de la construcción. Bueno, de todas maneras, y antes de abordar ese tipo de cuestiones, pues hay que señalar que en buena medida debido a que el auditorio se encuentra junto al océano, pues busca también esa relación con las formas de vida marina. Así, visto el edificio en planta, en el nivel de la terraza, ¿a qué nos puede recordar? Pues simplemente a un pez. Pero, visto así, a la altura del hall, en cambio nos puede recordar a una suerte de... No. Nos puede recordar, digamos, a una suerte de combinación de un pez con un calamar. Todo ello, digamos, pues visto como si en cierto modo estuviéramos viendo una suerte de mezcla de crustáceo y de pez visto desde el exterior. Bueno,
El edificio además pues lo va a rematar con una cubierta curvada y volada que, claro, nuevamente pues vuelve a ser una reminiscencia de inspiración marina. Bueno, sí, puede recordarnos también a una ola. Pero claro, de todas maneras, pues como es una representación, digamos, pues un tanto sometida a abstracción, pues podemos pensar que pudiera ser el ala de un pájaro, también el ala de un pájaro, o la espina de un pez. Todo ello, pues de todas maneras, teniendo en cuenta de que se podía hacer a la parte superior, ser una terraza que permitiera las vistas y algún tipo de actividad. Pero claro, esta cubierta, pues tan osada, pues ha ido dando problemas con el paso del tiempo, ha habido desprendimientos, también otro tipo de problemas en otras partes del edificio. Porque, claro, pues aparte, digamos, de la osadía de Calatrava, pues había que sumar pues los mantenimientos que había que acometer, que de todas maneras hay que señalarlo, esto es importante remarcarlo. Los problemas que dan los edificios con el paso del tiempo vienen a ser sobre todo porque no se intervienen. Estos edificios no son como un bloque de viviendas que hay que hacer que hay que pagar la derrama cuando ya literalmente se te cae un cacho de cornisa a la cabeza. Estos pues exigen una intervención constante. Claro, pues eso es mucho dinero. Pero si se dejan de hacer, pues toca gastarse muchísimo más dinero. Aún así, de todas maneras, si pese a estos problemas, pues no deja de ser pues, uno de sus edificios pues, más conocidos, más singulares y, por qué no decirlo, más bonitos, como podéis observar. Aquí tenéis de todos modos el interior. Y no deja de ser algo curioso. Hemos visto ya con anterioridad los ejemplos de Bofill cuando había levantado auditorios, salas de conciertos, donde emplea la madera para dar calidad a ese tipo de espacios, buscando referencias al pasado. Pues bien, esa estética, digamos, futurista, donde va a dominar, pues evidentemente ese color blanco tan característico de las obras de Calatrava, pues viene a estar presente en el interior, dando una sensación, digamos, de diafanidad, pero también de encontrarnos ante un espacio, digamos, un tanto singular, como si estuviéramos dentro de una nave espacial. En cuanto a la sala de cámara, obviamente de un tamaño más pequeño, pues aquí ya nos encontramos con líneas curvas, con lo cual pues el espacio de una inspiración, digamos, más organicista o más orgánica, pues resulta, digamos, pues ya más deliberadamente acogedora o más cálida, como la prefiramos llamar. Bueno, otras obras del arquitecto. Bien. Aquí tenéis pues esta imagen de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Zúrich, aunque la imagen nos puede llevar al despiste, pues se trata de un edificio pues un tanto menor, pero de todos modos pues podéis observar cómo se logra ese efecto, digamos, de monumentalidad, incluso de colosalismo, en este edificio, pues empleando pues esta cubierta cristalada que permite esa iluminación del interior, al tiempo pues que ordena el espacio como si fuera una suerte de galería. Luego tenéis aquí este puente tan singular de Jerusalén, el puente de cuerdas, donde curiosamente, pues visto desde aquí, parece como que da un giro de 180 grados y donde va a utilizar pues ese enorme soporte metálico que permite sostener todo el cableado del puente, que a su vez soporta el tablero. Bueno,
Si el puente de Zubizuri os parece una obra polémica, el puente que levantó en Venecia no le da la zaga ni muchísimo menos, más bien justo al contrario, este causó todavía más polémica. Lo que pasa es que, claro, digamos que a nosotros no nos salpica. No vamos a Italia todos los días. Bueno, el puente de la Constitución fue el primer puente que se levantó en Venecia después de varios siglos. No sé si fue el primero en más de 200 años. Y lo que pretendía, si no recuerdo mal, era comunicar la estación de tren con la ciudad, atravesando el Gran Canal. Bueno, el puente tenía que responder a varias cuestiones, incluido también el paso de embarcaciones por debajo del mismo. Bueno, y más grandes que una góndola, pero claro, más pequeñas que un petrolero o un portaaviones. Es un chiste muy malo, ya lo sé, pero bueno. Bueno, el caso es que de todos modos el puente va a causar una enorme polémica tras construirse, pero también antes de emplazarse. ¿Por qué? Bueno, pues también se señala la posible ineficiencia de la construcción. Idea de empleo de una escalinata, nuevamente empleando un tablero completamente acristalado. Me imagino que también habría habido ahí algún porrazo que otro. Pero la escalera tiene que salvar un desnivel considerable, así que los escalones tienen cierta altura, pero tienen poca huella. Pero también hay que señalar una cosa, y es que ya os había señalado qué es lo que permite comunicar la estación con el resto de la ciudad. Así que claro, los escalones y las maletas con ruedas no se llevan muy bien. Pero de todos modos, el puente ya antes de ser levantado causó una gran indignación en Venecia. Porque claro, pensad en el puente Rialto o el puente de los Suspiros. Como son. Y este es un puente del siglo XXI, realizado por un arquitecto vanguardista. Claro, lo realiza con una estructura cristalada, no por capricho, o no para reírse de la gente viendo la cabeza de las cámaras, sino porque al fin y al cabo el vidrio es un material que permite relacionar la construcción con los elementos que se encuentran alrededor. Si es una estructura, pues va a ser un elemento menos rupturista con el entorno que si es completamente de metal o si está levantado en hormigón o en piedra. Claro, aún así, pues la gente protestó, pues precisamente por eso, por levantar un puente de ese tipo en una ciudad que tiene edificios medievales, renacentistas, barrocos, neoclásicos. Y todo, pues cuando aún pues el soporte de los puentes, en cierto modo, los puede recordar a los puentes, digamos, del pasado, que tienen, digamos, pues esos pilares en sus ojos que son de piedra. Bueno. El Lieja va a levantar una nueva estación de tren de un tamaño mayor que la que hemos visto en Lisboa y nuevamente con una estética futurista donde domina el color blanco, empleando el hormigón, empleando el metal y empleando el vidrio. Bueno, aquí podéis ver eso que os había señalado antes,
digamos, esa suerte de peineta o de visera que sirve de marquesina y que cubre el acceso al interior de la estación. Nuevamente nos vamos a encontrar con líneas onduladas, soportes inclinados y esas formas, digamos, parabólicas o de arcos rebajados, o al contrario, de arcos rebajados, cubriendo pues este espacio que tenía que albergar, pues evidentemente las vías del tren, los andenes y también otros espacios para usos, digamos, diversos. Bueno, acerca de estos puentes, de todos modos, uno muy curioso es este, que va a ser el que voy a comentar en último lugar. Bueno, aquí tenéis el puente de Samuel Beckett en Dublín, donde ahí curiosamente hace una suerte de guiño a la cultura irlandesa, porque el soporte del cual pende el cableado, pues nos recuerda precisamente al arpa de mano de Irlanda. En el puente de Margaret Hill, en Dallas, aquí simplemente va a utilizar un arco de forma parabólica que se encuentra a un extremo y otro del tablero, a un lado y a otro del tablero, y del cual van a pender todos los cables que parece que literalmente forman una maraña alrededor suyo, cuando de todas maneras, digamos que alternativamente uno se va a cruzar hacia un lado y otro hacia el otro. Bien, no sé si lo entendería, digamos, así. Imaginaos que esto es el puente y este es el arco parabólico de metal que se encuentra ahí. Bueno, pues ¿cómo se van a disponer los cables? Pues así. Digamos que de esta manera. Aparentemente así. Pero al verlo de esta manera, digamos, si pasamos por debajo, ¿con qué nos encontramos? Pues que de manera, digamos, ascendente, pues los cables se van disponiendo de este modo. ¿Lo entendéis? Bueno, procuro de todas maneras no hacer especial hincapié a los problemas y polémicas que ha venido arrastrando Calatrava a lo largo de su vida, pero al fin y al cabo, pues estos han existido y al fin y al cabo, pues hay que mencionarlo.
en este caso, pues estamos ante el Palacio de Congresos de Oviedo, edificio conocido como el Centurión. El Centurión. Aquí, de todos modos, del desastre, de todas maneras, pues una parte muy importante la tiene el propio autor. Pero de todas maneras, hay que señalar, de todos modos, el papel que tuvo el propio ayuntamiento. ¿Y esto a qué se debió? Bueno, pues cuando se liberaron los terrenos donde se encontraba el antiguo estadio de fútbol del Estadio Carlos Tartiere, pues se pensó en construir un palacio de congresos que al mismo tiempo también fuese un centro comercial. Se le encarga el proyecto a Calatrava y levanta un edificio de un tamaño colosal, con lo cual esto genera pues un enorme impacto urbanístico en la zona. Literalmente, pues poco más o menos que hay viviendas. Bueno, no voy a decir que si sacas el brazo por el balcón lo vas a tocar, pero evidentemente la proximidad que hay con el mismo es enorme. Luego también a ese impacto urbanístico, pues se venía a sumar un hecho, y es el impacto visual que tiene la construcción sobre la propia ciudad. Es decir, si uno se dirige hacia el Monte del Naranco, Monte del Naranco, y que al fin y al cabo de allí pues se ve toda la ciudad, pues el edificio domina pues prácticamente todo el espacio urbano, siendo una suerte de mole que literalmente parece como que se va a comer el resto de edificios. Así que claro, el diseño, evidentemente de un tamaño colosal, pues resultaba inadecuado, no se ajustaba de todos modos al urbanismo de la zona, ni tampoco pues al relieve de la ciudad, a lo que había que sumar también otro hecho, y es, en este caso no estaríamos hablando pues de problemas serios estructurales, sobre costes a posteriori. Bueno, el presupuesto fue muy grande y luego hubo sobrecostes. Pero esto, como viene a ser, digamos, una moneda de cambio, le doy la importancia que le doy. Pero el caso es que, de todos modos, y aparte de lo que se pretendía era crear, pues digamos, otra suerte de Guggenheim o de Ciudad de las Artes y de las Ciencias en Oviedo, pues se buscaba rentabilizarlo a largo plazo, o al menos, o incluso a medio, pero esto ha sido absolutamente inviable. Había que sumar que Oviedo contaba ya con un espacio para ese tipo de usos, y además también existían centros comerciales. Ya existía por lo menos uno, si no recuerdo mal, en la ciudad. Así que claro, pues el empleo del mismo pues ha sido pues literalmente imposible, y la falta de rentabilidad del edificio ha sido pues más que evidente, y una carga para las cuentas de la ciudad. Hombre, el problema de Calatrava y lo que tú decías del ayuntamiento, se lo afectó porque no hacía maquetas, que decía él que hacía maquetas de todo. A lo mejor enseñó una maqueta y no vieron lo monumental que era. Hombre, tan tontos yo no creo que fuese. Entonces le dejaron Pero hacer. pero es muy fácil, de todos modos, digamos, echarle la culpa al arquitecto. Claro, Que dejaron hacer. evidentemente el responsable de la construcción es él. Pero si tú lo que ideas es un gran edificio, Claro. en un espacio inadecuado, porque literalmente lo es que urbanísticamente esto no hay por dónde cogerlo.
Ya. Si lo que se hubiera hecho hubiera sido pues un edificio de viviendas que hubiera ocupado toda esta manzana, el ayuntamiento pues hubiera estado con el talonario de las multas. Claro. Pero como responsable fue el ayuntamiento es como cuando digo que porque una parcela está sin limpiar, pues porque seguro que es del ayuntamiento. Si fuera de otro ya estarían los municipales. Así que, claro, el proyecto de todos modos que presentó Calatrava es el que es. Pero claro, está emplazado donde está, tiene el tamaño que tiene y luego tiene el uso que se le está dando, que es prácticamente ninguno. Ese es el problema, no utilizar eso. Ya que está ahí. Ya, pero es que la ciudad tampoco tiene para poder hacer darle eso un uso. Claro, es Que sea rentable con otras zonas. Es que de todas maneras, ahí yo con lo que lo comparo es con el centro de Niemeyer. El centro de Niemeyer tiene escaso uso, pero es un centro de un tamaño mucho menor, que está en un espacio, digamos, abierto, que buscaba de todos modos pues, rehabilitar o abrir a la ciudad el área portuaria, que luego no ha tenido, o que no ha tenido con el paso del tiempo cierta continuidad, eso es evidente, pero no tiene el impacto urbanístico, ni muchísimo menos, que tiene este edificio. Hay que pasar por carretera, por las inmediaciones de Avilés, y el centro de Niemeyer no se ve, tienes que ir al puerto para verle. En cambio le puedes ver desde el Quinto Pino. O sea, yo quiero que te subas. Hombre, por eso es así. Yo creo que te subes al Naranjo de Bulmes y quizá le veas. Muy bien. La verdad es que más desproporcionado de Bien. Que se lo lleve a casa. Se lo lleve Calatrava y que lo lleve a casa. Pues fíjate, Y además yo de todas maneras es lo unos que... edificios preciosos. Pero yo de todas maneras también es lo que me digo, es que si es que de todas maneras hay que saber responder, digamos, exactamente a las necesidades y al fin y al cabo esto sucedería, bueno, si hay algo que yo pienso que ha sido hasta cierto punto bueno y en relación pues a la crisis del euro y la crisis del ladrillo en España con todos los recortes presupuestarios que hubo, una de las pocas cosas buenas que ha habido es que precisamente este tipo de proyectos se han abandonado. Menos mal. O sea, algo así a fecha de hoy No sé. por parte de los ayuntamientos no se haría, no se llevaría a cabo. Los proyectos, digamos, tienen menos calado, no requieren ese gasto de dinero, digamos, tan elevado, tan grande, no se embarcan en esos proyectos, digamos, tan colosales. Se embarcan de todas maneras en otro tipo de cuestiones. En esos tiempos anteriores, pues ha habido proyectos que sumaban unas cantidades de euro tremendamente enormes. Algunos proyectos pues han tenido repercusiones positivas y no estoy hablando pues del caso del Guggenheim o de Valencia. Uno puede referirse pues simplemente a los túneles de la M30. ¿Valieron muchísimo dinero? Desde luego. Pero han tenido una repercusión muy notable en Madrid, permitiendo recuperar ciertos espacios urbanos, ni más ni menos. En otras ocasiones, pues estos han sido un fiasco, como en el caso de Oviedo, como en el caso también de Santiago de Compostela. Y así podríamos de todos modos citar pues, varios casos. Y ha sido pues, que los ayuntamientos y también las comunidades autónomas han hecho pues, grandes aportaciones de dinero para hacer obras de esta naturaleza sin hacer un estudio de viabilidad relativamente serio, pero simplemente digamos que lo que les interesaba era hacer obras de este tipo y luego ya se vería. Que se ríen. Después ya, a ver lo que se pasa. Seguimos de todos modos con otros proyectos, en este caso pues una estación más modesta que la de Lieja, que es la de Reggio Emilia,
En Italia, donde vemos de todos modos esa suerte de formas onduladas y de soportes que se van inclinando unos con otros, un sistema no tan distinto de lo que hemos visto en las bodegas Isios de la Guardia. Bueno, bueno, las universidades en muchas ocasiones, a ver, pero luego se os oye hablando en el vídeo. Bueno, las universidades en muchas ocasiones pues encargan proyectos a arquitectos destacados en la cual pues digamos estos pueden llevar a cabo pues cierto tipo de propuestas pues un tanto ideales que no pueden llevar a cabo en otro tipo de encargos más convencionales. Ya hemos visto pues por ejemplo el caso de Bofill en Barcelona, ya con anterioridad, como luego ya también hemos visto pues otros arquitectos que habían realizado construcciones, pues por ejemplo para el Instituto Tecnológico de Massachusetts o para la Universidad de Harvard. El caso es que en la ciudad de Lakeland, en el estado de Florida, Calatrava va a llevar a cabo esta construcción, la Universidad Politécnica, donde curiosamente pues va a idear esta cubierta móvil, que literalmente se despliega como si fueran unas alas y que permite iluminar el interior. Al mismo tiempo que busca, digamos, que relacionarse con el espacio natural, esas áreas pantanosas que hay en el estado de Florida, que llaman el estado soleado. Todo ello, pues nuevamente con esa estética futurista, jugando con las estructuras metálicas y acristaladas, pero como si fuera, en cierto modo, como una suerte de planta que surge del interior del pantano de la laguna que tenéis ahí de lado. Bueno. Ya para acabar por hoy, nos quedan más edificios. Tenéis aquí delante pues otra construcción que guarda relación precisamente con la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro allá por el año 2016. En el 2015 se levanta este museo, el llamado Museo del Mañana, un museo de la ciencia, que en cierto modo pues, nos puede recordar a una embarcación, a una suerte de submarino que se encuentra junto al puerto y que tiene pues curiosamente esta falsa cornisa dorada a un extremo y a otro. Aquí se encuentra pues este elemento que es el que corresponde a esta parte de aquí y curiosamente emplea esta suerte de claraboya como si fuera en cierto modo un rosetón que permite también pues, relacionar el exterior con el interior del edificio. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar hoy aquí. Terminamos de ver a Calatrava en la clase de la semana que viene.